Estos tres temas que yo comentaba ayer son temas que para mí son claves para el cardiólogo porque es tierra de nadie, que es carótida, aorta y miembros inferiores. Yo les voy a ser sincero, cuando tenía la edad de ustedes y estaba en el lugar de ustedes, no sabía mucho de esto, pero me di cuenta que perdí un montón de patología en diagnosticar, de mejorar la calidad de vida de pacientes y como siempre, de y también tener algunas conveniencias en lo que es la realidad de la actividad después en el privado. Entonces, no me quedan dudas que como es tierra un poco de nadie, este es un territorio que históricamente manejaban los cirujanos vasculares, pero esto cambió, el paradigma hoy cambió, y esto es tema de los angiólogos, en la Argentina no hay muchos angiólogos, es tema de clínicos que se dedican, y el cardiólogo tiene que saber. Vamos a dar un pantallazo de enfermedad vascular periférica, lo que es la etiología, epidemiología, factores de riesgo, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Y cuando hablo de etiología, obviamente tenemos que diferenciar lo agudo y crónico. Lo agudo es el fenómeno cardioembólico, ya sea del corazón, la orejuela y la FA, el trombo mural por un infarto, Chagas por trombo, después los trombos que puede haber a nivel de la aorta en un aneurisma aorta-abdominal, las embolias de colesterol, eso es fenómeno embólico. El fenómeno trombótico, que es local, lo que discutimos ayer eh, en el brazo del paciente del seminario, los aneurismas femoropoplíteos se pueden trombosar. Y dentro de lo crónico está lo aterosclerótico y lo no aterosclerótico. Lo no aterosclerótico es lo más raro, lo menos frecuente, entonces por lejos nos vamos a quedar y me voy a enfocar en la enfermedad vascular periférica crónica de origen aterosclerótica. Cuando uno habla de la epidemiología y para ver entonces el impacto que tiene, esto se ve en más de 200 millones de personas en el mundo, la prevalencia aumenta con la edad, pasando del 10% a los 65 años al 30% a los 80 años. Y fíjense que a medida que aumenta la edad de la población, cada vez vamos a tener más pacientes con enfermedad vascular periférica. Miren lo que es este gráfico de Lancet de 2013, cómo va aumentando la prevalencia a medida que aumenta la edad. Y se asocia, y ese es el tema clave, con enfermedad de otro territorio, coronario, carotidio, renal, hasta en un 60-70% de los casos. Y aquel que tiene asociaciones tiene peor pronóstico clínico. Y obviamente significativa, es una enfermedad con significativa morbimortalidad dependiendo de las presentaciones. Factores de riesgo. Por supuesto que son muy parecidas a las que estamos hablando todos los días de enfermedad coronaria, porque el fenómeno aterosclerótico es el mismo. Entonces, la edad, el sexo, los factores de riesgo clásicos. Y hay dos que hay que tener muy en cuenta, que son el tabaquismo y la diabetes mellitus. Y fíjense en este gráfico cómo la diabetes aumenta 3 a 4 veces la probabilidad y el tabaquismo exactamente igual. O sea que por más que todos los demás miren hipertensión, miren dislipidemia, miren la edad, pero sin embargo los dos que tienen impacto importante en la enfermedad vascular son la diabetes y el tabaquismo. Y tienen una característica, una particularidad. El tabaquismo se asocia mucho más a enfermedades de grandes vasos, o sea, aortoilíaco y femoropopliteo, y la diabetes se asocia de manera significativa con enfermedades de pequeños vasos, o sea, el territorio infrapatelar. Y miren lo que es la mortalidad a 5 años, ¿no? El doble del cáncer de mama, obviamente un poco menos que el cáncer de colon, o sea que tiene mortalidad semejante o intermedia con algunos cánceres, o sea que es una enfermedad preocupante. Dentro de las clasificaciones, a pesar de que ustedes siempre saben que existen estas dos, hoy en la gente que habla la jerga de la enfermedad vascular periférica, la que se usa es la de Rutherford. Prácticamente ustedes van a un congreso de intervencionismo endovascular periférico y nadie va a hablar de Fontaine. Hoy la clasificación entonces por lejos es esta, la de Rutherford, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ver cómo a su vez subdividirlas. Por un lado está el paciente asintomático. Y fíjense que hay un porcentaje del 50% de los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica son asintomáticos. Un 35% tienen síntomas atípicos, solamente un 15% tienen síntomas clásicos y hay un porcentaje aún menor que tiene lo que se llama isquemia crítica, que ya vamos a ver lo que es. La mayoría de los pacientes entonces
50% están asintomáticos. ¿Cómo me doy cuenta que tienen enfermedad vascular periférica? Con una evaluación muy simple, que yo ya sé que ninguno de ustedes hace, probablemente nunca lo hicieron, pero que es calcular el índice tobillo-brazo. Yo con calcular el índice tobillo-brazo, que sea bajo o sea menor de 0,90, detecto que tiene enfermedad vascular periférica y obviamente si hay ausencia de pulso también. Ya vamos a ver cómo se toma. Entre los pacientes asintomáticos hay un subgrupo de pacientes que puede tener enfermedad grave incluso y no tener síntomas. ¿Y por qué no tienen síntomas a veces? Porque no son capaces de andar lo suficiente para ponerlo en manifiesto. Por ejemplo, un paciente insuficiente cardíaco puede tener una claudicación limitante, pero si el paciente por la insuficiencia cardíaca no hace nada, no se manifiesta. O, por ejemplo, la neuropatía diabética, donde el paciente no le duele porque tiene disminuida la sensibilidad al dolor y sin embargo tiene enfermedad arterial vascular significativa. A esto se le llama enfermedad vascular periférica enmascarada. Esta es la última clasificación de la Sociedad Europea. Pone de manifiesto este término, que son pacientes que tienen enfermedad vascular, que pueden ir de leve, moderada y hasta grave, pero que son asintomáticos. Bien, aunque todos los pacientes asintomáticos tienen un riesgo aumentado de eventos, el subgrupo de estos, los que tienen enfermedad enmascarada, tiene además no solo riesgo de evento cardiovascular, o sea, ACV, infarto, estos además tienen un riesgo alto de evento en las extremidades. Siempre ustedes van a escuchar hablar de eventos cardiovasculares y eventos en las extremidades. ¿Qué es evento en la extremidad? Tener una lesión, tener una úlcera, tener una amputación, menor o mayor. Una presentación típica de estos pacientes es la de un paciente anciano con varias comorbilidades que acude, por ejemplo, a vernos por una necrosis en el dedo del pie porque se fue a cortar las uñas. No ve bien o no llegó adecuadamente o no tiene sensibilidad adecuada, pimba, se cortó la uña, se lastimó y debido a que tiene una severa enfermedad vascular, eso no cicatriza y lleva adelante una úlcera que puede ser una catástrofe a corto plazo. Bien, cuando ya hablamos de los claudicantes, acá hay tres presentaciones en enfermedad vascular. El asintomático, el claudicante y la isquemia crítica. El claudicante en la clasificación de Rutherford es el 1, 2 y 3. Ligera, moderada y severa. Siempre ha sido difícil definir qué es cada una de ellas. ¿Por qué? Porque depende de la edad, depende de lo que pretende, depende de qué actividad hace. Entonces, de nuevo, no es lo mismo que claudique una persona de 50 años que quiere jugar al tenis y capaz que en el 2-2 del primer set le duele, para él eso va a ser severo o va a ser limitante. En cambio, un claudicante de 90 años, ¿qué va a ser limitante para él? Bueno, muchísimo, muy diferente va a ser la claudicación. Entonces, fíjense, la de Fontaine, que hablaba de metros, no es la mejor manera. Hay que definirla, uno tiene que definirla, inclusive, más allá de que está la 1, 2 y 3, también a veces diferenciar entre limitante y no limitante es importante, porque es lo que nos define un poco los tratamientos y las intervenciones que vamos a hacer. La claudicación es la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad vascular periférica. 30% presentarán, de los pacientes que tienen enfermedad vascular, como veíamos hoy, presentarán algún tipo de claudicación en su evolución. Lo bueno es que la tasa de amputación en estos pacientes es sumamente baja, o sea, a los pacientes les duele cuando caminan, pero no es que se asocie a amputación, pero sí significativo deterioro de la calidad de vida. Muchas veces los pacientes que los van a ver a ustedes por cuadros coronarios en la unidad coronaria no les cuentan la claudicación y uno se enfoca mucho en el cuadro isquémico agudo coronario por el que vino y pierde la oportunidad de diagnosticar un territorio nuevo, un territorio diferente que en una vez estaba comprometido previamente y ese paciente, con que lo interrogan un poquito, se dan cuenta que es un claudicante. Y todo el tratamiento tiene que ir enfocado también para mejorar su claudicación. ¿Cómo es la claudicación? Es un dolor muscular isquémico que aparece ante la actividad y en general es crónico. Lo refieren como fatiga, disconfort, ardor, dolor, calambre, pero por lo general se presenta a una distancia fija de caminata, es reproducible,
rápidamente alivia con el reposo, es una isquemia, o sea que es como, el asemeje a la angina crónica estable. El claudicante es como la angina crónica estable. Se queda quieto, le calma el dolor y no se modifica con la oposición. Es bastante fácil interrogar al claudicante, hay que hacer hincapié, hay que buscarle la claudicación. El paciente, salvo que vaya por consultorio a verlos, en general lo diagnosticamos ante alguna situación por otro motivo. Y bien, compromete pantorrilla, muslo, región glútea, dependiendo del nivel del compromiso de las arterias. No compromete en general las articulaciones. No les dicen los pacientes que le duele la articulación. Es el famoso signo del mirador de vidriera. Y fíjense cómo puedo tener una idea del dolor, porque a veces se quedan enfocados en que claudicación es solamente el dolor en la pantorrilla. Sí, porque siempre uno tiene comprometido un territorio arterial por arriba de donde duele. Entonces, cuando yo tengo dolor en pantorrillas, en general el territorio comprometido es el femoral superficial o el popliteo. Cuando yo tengo dolor, por ejemplo, en glúteos de un lado, está comprometida la ilíaca primitiva. Y hacer un diagnóstico de claudicación glútea, ese sí no es tan fácil si no lo saben interrogar. Esos pacientes muchas veces van a los neurólogos, a los traumatólogos, a los neurocirujanos, el diagnóstico se confunde con las hernias y hay que tener cuidado, porque si duele cuando el paciente camina y se queda quietito y se le calma, puede ser una claudicación glútea. Cuando duele, cuando el compromiso es de la aorta y de ambos miembros, los glúteos duelen de ambos lados, pero también pueden doler los muslos, las piernas, puede haber compromiso de la parte sexual y el paciente tener disfunción. Si yo tengo una oclusión aórtica, un clásico Lerich o compromiso crítico de ambas ilíacas primitivas, y ahí tengo isquemia de todo, de la hipogástrica, entonces el paciente puede tener claudicación glútea, claudicación de pantorrillas a todo nivel. Y cuando lo que está enfermo es la ilíaca externa o la femoral común, puedo tener claudicación del muslo del lado que está enferma. Y entonces a veces es difícil también, ojo con la claudicación glútea y de muslo. Cuando la enfermedad es infrapatelar, puede haber claudicación del pie, pero esta en general no es tan común. La enfermedad infrapatelar se asocia más a lo que vamos a ver más adelante, que es la isquemia crítica. Si tienen alguna duda, me van parando y me preguntan en el momento. Entonces, ¿con qué tengo que hacer diagnóstico? Y acá es lo que es difícil, yo no me voy a detener en esta diapo, pero sepan que, claro, usted me dice, si parece fácil. No, hay varias cosas que pueden llegar a tener que ser necesario en la claudicación intermitente. Bueno, compromisos de síndrome compartimental, lo que se llama claudicación venosa, compresión de la raíz nerviosa a nivel de las vértebras, estenosis espinal, artritis de pie y tobillo, o sea, acá tienen todo la diferencia, dónde localiza cada uno, cuál es la prevalencia, cuál es la característica del dolor, la relación con el ejercicio. Bueno, acuérdense de esta diapo, aquel que quiere, para tener en cuenta por qué le puede doler a un paciente claudicar y no andar pidiendo estudios inútilmente. Les digo que las vueltas que dan estos pacientes, a veces hasta que alguien los diagnostica, son importantes. ¿Cuál es la historia natural del claudicante? ¿A qué evoluciona un claudicante con tratamiento médico a 5 años? Bueno, el 70-80% está estable, siempre hablando por este lado de la extremidad. Un 10 a un 20 puede tener progresión de su claudicación y un porcentaje más bajo de estos va a la isquemia crítica. Y estos pacientes sí tienen riesgo de amputación. Ya vamos a ver qué es la isquemia crítica. Pero estos pacientes también tienen morbimortalidad cardiovascular y fíjense que hasta un 20% a los 5 años pueden hacer eventos cardiovasculares y la mortalidad es hasta de un 10 a un 15%. Y la mayoría mueren de causas cardiovasculares. O sea que todo el día los pacientes que ustedes están viendo, que vemos de síndromes coronarios agudos con y sin supra, busquen el tema de la patología vascular periférica y sé, y no me quedan dudas, que no lo hacen con frecuencia. Entonces, si hay algo que yo quiero que se lleven de la residencia es que más allá de todo lo que vemos, no se olviden de auscultar las carótidas, de palpar la panza y de auscultar y de palpar los pulsos.
Después veremos cuándo hay que hacer screening, cuándo se hace ecovascular carotídeo de screening, cuándo corresponde estudiar la aorta para buscar un aneurisma aorta abdominal, o cuándo avanzar con estudios en enfermedad vascular periférica cuando palpan pulsos. Pero esos tres territorios, acuérdense siempre lo que les digo, es tierra de nadie, es difícil que alguien tenga bien claro cómo manejar estos pacientes. Bien, y después el extremo, la parte más grave de esta clasificación es la 4, 5 y 6. 4 es aquel paciente que tiene dolor isquémico en reposo, le duele pero no tiene alteraciones de tejidos. Paciente que viene con que le duele el pie, le duele la pierna, puede haber compromiso, ahora vamos a ver algunas imágenes, y si solo le duele y les dice que le calma cuando deja el pie colgando, ese paciente tiene una isquemia crítica hasta que se demuestre lo contrario. A su vez, el estadio 5 es cuando tengo una pérdida de tejido menor, o sea, una úlcera, ¿cómo se llama? Una gangrena seca o húmeda, o una pérdida tisular mayor. Entonces, la isquemia crítica, que es la clasificación 4, 5 y 6 de Rutherford, es la forma de presentación más severa. La claudicación es la más frecuente. Esta es la más severa. Presenta dolor de reposo y o alteraciones tróficas. Y yo en general, aunque esto está en revisión, pero si yo tengo índice tobillo-brazo y tengo un compromiso que es menos de 0,5, el paciente tiene isquemia crítica. Entonces, ¿cómo es el dolor? Resistente a analgésicos, incluso opiáceos. Estos pacientes lloran de dolor. Es muy difícil calmar el dolor. Lo único que les calma el dolor es la sangre de la reperfusión, o sea, de llevarle sangre por algún método. Suele ser difícil de diagnosticar de alguna neuropatía. Acuérdense, cuelga el pie para aliviar el dolor. A veces llega un paciente a hacerse un cateterismo. Estos pacientes los veo más en el hospital por el tipo de población que vemos. Yo llego, el paciente está semisentado en la cama, la patita colgando. Ese paciente tiene severa enfermedad vascular. Se levanta para caminar a la noche porque eso le calma y eso hace que se edematice. Es muy común ver edematizadas las piernas y tener alteraciones del trofismo. Entonces, poco vello, piel no me sale cómo sale, ya saben lo que quiero decir. Bueno, y las alteraciones tróficas también puedo encontrar frialdad en la extremidad, atrofia de los músculos, como dije, alopecia en la pierna, piel y uñas frágiles y secas, alteraciones de la coloración, puedo pasar de la palidez, rubor, cianosis, y todas estas variantes que puedo tener en estas piernas. Y bueno, vamos desde algo, fíjense la piel de ese paciente, fíjense, esa es una gangrena seca del dedo gordo del pie. Fíjense esto es una gangrena seca, esos dedos va a ser muy difícil que los recupere, pero yo tengo que revascularizar antes de amputar. Esto sería una amputación menor, porque si no revascularizo, ese paciente después hay que hacerle lo que se llama una amputación transmetotarsiana, y si no anda hay que hacer una chopar, y si no anda una infrapatelar. Entonces todavía en el mundo, no solo en Argentina, se siguen amputando pacientes sin estudiar por angiografía, lo cual es un error. La isquemia crítica hay que estudiarla de urgencia. Vamos a ver un poquito cosas parecidas, pero ya más grave. Acá una clásica gangrena seca del tercer dedo. Acá ya el compromiso es mayor. Fíjense que está momificado. Eso lo va a perder, pero yo necesito que ampute. Donde ampute, cure. Bueno, esto ya es pérdida mayor. Esto es un Rutherford 6. Esto ya es mucho más compromiso. Acá hay que hacer mucho hincapié en tres cosas. En la isquemia y hay que revascularizar. En la herida y hay que hacerla curar por gente que sepa. Ha evolucionado mucho el tratamiento de la curación de heridas. Y la otra, con el clínico, generalmente para tratar la infección, porque muchos de estos pacientes se infectan y si no trato todo al mismo tiempo, los pacientes no evolucionan bien. Bueno, ya después hasta llegar a cosas horribles, como este pie que el paciente le dije, ¿cuánto hace que tenía así? 2 días, me dijo. Bueno, mira vos, le digo, obviamente son pacientes que no solo a veces son dejados o descuidados, la realidad es que también no tienen sensibilidad. Entonces, esto no les duele. Obviamente son cuadros graves que en general pueden necesitar una amputación a algún nivel.
Las úlceras, es interesante hacer estas diferencias entre las úlceras arteriales, venosas y neurotróficas. El otro día hablaba con las ecografistas que hacen eco vascular periférico y dice, doctor, nos viven pidiendo eco arterial y venoso. No pueden pedirle a un paciente eco arterial y venoso, porque eso es tirar con una escopeta a ver qué caso. Hay que tener hacer un poco de semiología y saber diferenciar de qué se trata. El tema es que si yo no tengo ni idea y me llega una úlcera, y bueno, que el método me aporte algo. Bueno, acá les dejo entonces las características de cada una de esas úlceras y fíjense cómo ahí tienen la arterial, que acá como les puse pila trófica, bordes delimitados, base pálida, pero fíjense la úlcera venosa. ¿Saben la cantidad de angiografías periféricas que me piden con pacientes con este tipo de úlcera? Y están mal pedidas, pero aparte por ahí le palpan la pedia y tiene pedia, y alguien pide una arteriografía. Y esta es la clásica neuropática, que es la que aparece en la planta del pie. Bien, ¿cuál es el pronóstico de la isquemia crítica si yo no le hago nada? Miren el pronóstico al año. Menos de la mitad vive y conserva ambas extremidades. Menos de la mitad. Un cuarto fallece y un 30% se amputa. Esto es un pronóstico malo, similar a neoplasias. Y un poco lo que decíamos, 3/4 partes fallecen de eventos cardiovasculares. Por eso, por más que yo haga un buen tratamiento de la isquemia crítica, haga todo lo que dije, infección, herida y tratamiento de la isquemia, tengo que enfocar al paciente como un vascular. Esa es la otra parte importante. Eso es lo que nos cuesta mucho que los cirujanos a veces entiendan. Los cirujanos plantean un bypass o hacer, pero a estos pacientes son enfermos vasculares y hay que tratarlos como tal. Miren el tema de la coexistencia con el territorio carotidio, coronario y vascular periférico. Bien, el diagnóstico. Cuando la clínica es sugestiva, tengo que hacer un examen físico dirigido a buscar enfermedad en diferentes territorios, coronario, carotidio, aneurisma, renales crónicos, insuficiencia cardíaca, y pensar en los factores de riesgo. Más de 65, acuérdense de la edad, ya tiene alto riesgo cardiovascular. Más de 50 cuando hay historia familiar de enfermedad periférica. Es muy difícil que alguien pregunte si un familiar tiene enfermedad vascular periférica. Pregúntenle si el paciente tiene, si no tiene el papá, la mamá o quien fuera, si no lo amputaron, si no tienen, hay que preguntarlo como preguntamos si tienen enfermedad coronaria. Entonces, revisar pulsos, auscultar para ver si hay soplos o frémitos. Hay un test que es muy bueno, que es el test de Berger, pero lo hacen pocos también. Ahora se los muestro. Ahora lo vemos, a ver, creo que lo tengo más adelante descrito. Hay que clasificar los pulsos, deben ser valorados y registrados numéricamente. Hay que usar un examen estándar, no sé cómo los clasifican, pero los pulsos se clasifican en 0 o un negativo, 1 o una cruz, 2 que es normal, 2 cruces, y 3 que es un pulso saltón. Así es como tengo que clasificar los pulsos y todos los tenemos que clasificar de la misma manera. Entonces, el normal es 2 cruces. Cuando uno dice pulsos periféricos normales, serían 2 cruces. Disminuidos, una cruz. Si no tiene pulso, 0 o un guión. Bien, no podemos perder, porque vieron lo que decíamos ayer, ¿no? Ese paciente nadie sabe para qué le pidieron la tomografía de abdomen, el paciente del seminario de ayer. Y aprovechemos el estetoscopio. Acuérdense no solo de palpar la panza, sobre todo en pacientes flacos, sino buscar que haya algún soplo. Van a hacer diagnóstico de estenosis de la aorta, de estenosis renales, de estenosis de las ilíacas. Es una buena práctica saber auscultar el abdomen en búsqueda de soplos. El que les decía hoy es cuando uno al paciente le sube la pierna lentamente a 45 a 60 grados, se lo deja 1 o 3 minutos y va viendo qué pasa con el color de los pies. Y bueno, es positivo si hay palidez manifiesta, a menor ángulo de subida de la pierna, mayor gravedad. Entonces fíjense cómo tiene un pie como el otro. Hay que luego sentarlo, dejar el miembro colgando y ver el tiempo del relleno capilar. Está bien, esas son maniobras semiológicas muy necesarias en otra época. Yo entiendo que hoy en día es difícil que alguno lo haga, pero sirve saber qué pasa cuando uno hace estas modificaciones. Cuando yo levanto la pierna, estos pacientes van a tener isquemia. Bien, el
el examen físico por excelencia que no puedo dejar es hacer el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es la relación entre la presión sistólica del miembro inferior y la presión sistólica del brazo. Lo normal es de 1 a 1.3 y decimos que hay enfermedad vascular periférica cuando es menor o igual a 0.9. El problema, que ¿por qué no se hace tan de rutina? Porque a veces yo tengo que, cuando está comprometido el índice tobillo-brazo, para buscar la presión sistólica del pie, tengo que tener un Doppler vascular. Entonces, fíjense, es fácil tomar en el brazo porque el paciente no tiene enfermedad acá, pero miren lo que hay que hacer para tomar la presión de la pierna. Yo a veces pongo un estetoscopio y no voy a escuchar nada acá, entonces lo que tengo que poner es un eco Doppler. Nosotros usamos como un lápiz grueso, no sé si vieron, no sé si ¿hay balón de contrapulsación en la coronaria o está en otro lado? Sí, 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 ese es el que usamos para ver los Bueno, pulsos. Justamente cuando tienen balón, lo controlamos con ahí eso y está. también se Bueno, podría utilizar. claro, el tema es que por ahí uno en los consultorios no los tiene. Nosotros, porque obviamente hacemos consultorio vascular periférico y ese es el que hay que aprender a usar. Entonces yo le pongo el Doppler, veo la señal Doppler y después aumento y después detecto la sistólica cuando obviamente le empiezo a escuchar de nuevo. Es bastante fácil cuando uno se acostumbra. En primer mundo esto lo hacen técnicos. No hay un médico que tome un índice tobillo-brazo porque es lo mismo que tomar la presión con el Doppler. Bueno, acá está cómo se toma, esto ya, sí, entonces ya lo... Ah, no, vos me decís que han hecho el Doppler, pero no tanto para hacer índice tobillo-brazo, sino para ver si hay compromiso de flujo, Valentina, ¿no? Sí, soy Martu. Ah, Martu, Em, Martu, perdón, me en confundí con realidad, Valen. no, te decía que tenemos el lápiz Sí, dentro de lo que es la consola del balón y que lo usamos en coronaria para chequear los pulsos cuando los pacientes tienen balón de contrapulsación. bien, ¿qué es el Pero Datascope? ¿Qué marca es el con, balón? creo que sí, pero no me acuerdo. No sé si alguien se acuerda la marca. No No, importa. la verdad, La no me acuerdo. mayoría vienen con el Doppler incorporado. La mayoría lo Claro, tienen, es más, lo tienen agarrado, como para que nadie sí, se sí, lo sí. saque. Es Bien, debe ser el parte Datascope, del claro, equipo. del Pero equipo. el índice tobillo-brazo, las veces que se ha pedido desde hemodinamia dentro de los pacientes que se estaban evaluando por periféricos, los hacía directamente el ecografista, que es el doctor Claro, Sánchez. el tema es que muchas veces hasta los ecografistas periféricos no lo hacen y para ellos es una pavada porque tienen el Doppler, lo que tienen que hacer es tomar la presión. Claro, sí, Eh, protesta bastante cuando lo tiene que hacer. bueno, sin embargo, de nuevo, ¿de acuerdo? Yo he entrado en un par de estudios de protocolos, no me acuerdo los nombres ahora, pero uno que salió hace poco que se hacía con Apixaban, bueno, no me acuerdo el nombre. Eh, Esto, ellos hasta nos daban el Doppler y insisto, en Estados Unidos, en Europa, es de rutina tener en estos pacientes índice tobillo-brazo. Lo que pasa es que no lo hace el médico. Es como tarea de otra persona. Vieron como en las unidades de insuficiencia cardíaca que la explicación de los medicamentos se los da una enfermera a los pacientes. Bueno, esto es lo mismo. Son tareas que lo que pasa es que en Argentina todo lo hace el médico. Y claro, el ecografista que tiene que hacer una ecografía cada 8 minutos, si tiene que tomar índice tobillo-brazo, protesta. Esa es la realidad. Bueno, normal entonces, entre 1 y 1.30, 1.40. Ojo con estos que tienen incompresible porque son los que tienen mucho calcio y lo tienen alto sencillamente porque al tener mucho calcio nunca logran que la presión sistólica, nunca logran definir con exactitud porque es prácticamente imposible comprimir la arteria. Pero yendo para el otro lado, entre 0,90 y 1 es limítrofe, menos de 0,90 ya está alterado, ya hay enfermedad vascular periférica. Entonces, el índice, y también incluso se puede hacer de esfuerzo. Yo puedo sensibilizar la prueba cuando es un paciente muy borderline, póngale que tiene 0,85, 0,92 y los síntomas son dudosos, al paciente lo puedo hacer un esfuerzo y después tomárselo de nuevo. En casos, yo tengo el aparatito este, pero es difícil que conseguirlo, cuando uno no tiene no comprime la arteria pedia ni la tibial posterior, se puede hacer lo que se llama el índice dedo-brazo, donde hay como un manguito y se toma la presión en la arteria no sé si se ve, es medio chiquitita la foto, pero se toma en la arteria
del pie, del dedo gordo del pie. Lo tengo, pero solamente por el protocolo que habíamos hecho en su momento. Bien. ¿Qué pasó? Y después, obviamente, va a llegar el momento de definir a quién hacer estudios no invasivos y a quién hacer arteriografía. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos disponibles para evaluar la enfermedad vascular periférica? Yendo de los menos invasivos, ultrasonido, eco, y después las angiografías por tomografía y por resonancia, o obviamente por cateterismo. Esto ahora van a ver las características de cada una, pero siempre después uno tiene que saber en el lugar donde trabaja qué me conviene pedir. O sea, qué hacen mejor en mi servicio. Hay a veces que les va a convenir pedir angio por TAC y a veces angio por resonancia. Y por ejemplo, en el hospital a veces lo más fácil y lo más rápido es angio por cateterismo. Entonces, siempre hablamos de estos territorios, ¿no? Aortoilíaco, fémoro-popliteo, infrapatelar. La enfermedad vascular se divide en esos tres territorios. El Doppler da amplia información sobre anatomía y estado hemodinámica de las arterias. Se tiene que combinar, fíjense, con la determinación del índice tobillo-brazo. Tiene una muy buena sensibilidad y una altísima especificidad para detectar estenosis mayores al 50. Es muy operador dependiente. Los horrores que vemos nosotros a veces en los secos es increíble, por eso es muy operador dependiente. ¿Saben qué hacemos a veces cuando un paciente nos mandan? Nos dicen, el paciente tiene una úlcera. Yo para intentar hacer arteriografía y intervencionismo, porque sospecho que es infrapatelar, no sé si han visto, ustedes sí, la mayoría habrán visto alguna angioplastia periférica, cuando uno va al territorio infrapatelar, la punción es anterógrada, o sea, pincho hacia la femoral. Entonces, ¿qué le decimos a los ecografistas? Asegúrame cómo está la superficial, porque yo pincho la común, pero el introductor va a la superficial. Asegúrame que la superficial esté abierta. La cantidad de veces que me dicen, no, está perfecta, y tienen tapada la superficial en el ostium, soné porque tengo que, yo pensando que tiene enfermedad en la poplitea, tengo que encarar el estudio diferente y tengo que ir por contralateral. Bueno, de todos los días. Por eso siempre acuérdense que es muy operador dependiente y hay que tratar de trabajar con alguien que los haga bien. El tema es que no ofrece un mapa completo del árbol arterial, porque yo veo desde la común para abajo. No veo la ilíaca externa, no veo la ilíaca interna, no veo la ilíaca primitiva y por ende no veo la aorta. Puedo tener una sospecha. Sirve para confirmar diagnóstico, localizar en algunos casos y planificar, porque brinda información anatómica y hemodinámica. Bueno, no me quiero meter tanto porque esto lo ven en eco cardio en general y esto lo saben. Esto vamos a seguir porque siempre que le pedimos al ecografista, decime cómo está la femoral común, un flujo trifásico en la enfermedad en la femoral común, me descarta enfermedad proximal y distal cercana al sitio de exploración. Por eso esa parte es clave cuando yo planifico una intervención. Bien, la angiografía por tomografía es fantástica en buenas manos y con gente que la sabe hacer. Ventajas. Es no invasivo, no tengo que poner. Siempre yo digo no invasivo, lo que implica no poner un catéter. No es tan no invasivo en el sentido que, ¿cuál es la desventaja? La radiación, alta dosis de radiación, el uso de contraste y además que la calcificación es una limitante. Volviendo a las ventajas, yo llamaría menos invasivo, pero tiene alta resolución, imágenes 3D y es un método rápido. Vamos a la resonancia. También es menos invasivo, imagen 3D, no usa yodo, no usa radiación, es muy buena para los vasos infrapatelares. Tiene menor resolución que la tomografía, es muy buena cuando saben, los médicos que hacen resonancia saben interpretar. Si no, ni les conviene pedir angiotac para ver miembros inferiores. El método más fácil que sepan los médicos de diagnóstico por imágenes es la TAC, pero en lugares que se trabaja en conjunto y que tienen los software adecuados, tiene muchas ventajas la angio por RMI, porque fíjense todo lo que dije de ventajas, y después como siempre, el artefacto, la claustrofobia, los dispositivos que hoy en día, muchos de ellos ya son
amigables y entonces no son una limitante. Por cateterismo es el gol estándar, alta resolución, sirve para guiar la intervención y a veces para hacer la continuación, es excelente para ver infrapatelar con buenos angiógrafos, obviamente, pero es más invasivo, usa radiación, usa contraste y la imagen que obtengo, salvo algunos equipos nuevos, son bidimensionales. Las imágenes clásicas de por cateterismo del territorio aórtico y ilíaco, bueno, este es el territorio femoral y este es el territorio infrapatelar. Y miren cómo se puede ver las arterias del pie. Esto no hay ningún método que tenga esa definición para ver pie. Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento. El abordaje terapéutico tiene dos aspectos fundamentales. El control de los factores de riesgo cardiovascular, por eso siempre acuérdense, cardiovascular. El tratamiento de los síntomas específicos de la localización y el riesgo asociado con cada presentación clínica, que dijimos que podía ser el asintomático, el claudicante o la isquemia crítica. Esas son las presentaciones clínicas que se tienen que acordar. El asintomático que tiene enfermedad vascular, el claudicante y la isquemia crítica. Siempre prevención cardiovascular general. Acuérdense, el paciente que yo no le encuentro un pulso es un paciente vascular. Ese paciente ya tengo que hacer ciertos tratamientos médicos, farmacológicos. El óptimo, médico óptimo incluye control de factores de riesgo, con tratamiento farmacológico adecuado y la instauración de medidas no farmacológicas como abandono del tabaco, dieta saludable, pérdida de peso, ejercicio físico regular, el tratamiento farmacológico antihipertensivos, hipolipemiantes, yo más que hipolipemiantes digo estatinas y antitrombóticos, y en los diabéticos control óptimo de la glicemia, tal como está recomendado. Si ustedes vieran, me han llegado pacientes con claudicación limitante y ustedes logran que deje de fumar, le dan aspirina y estatinas a los 30 días, un paciente que claudicaba 50 metros, a veces claudica 400 metros, no hay que hacer nada. Entonces, es importante el tratamiento y no solamente tenemos que pensar, no quiero que ustedes piensen como pensamos los hemodinamistas, a veces que lo único que queremos es poner un stent, porque obviamente a uno le gusta eso. En la claudicación no hay que apurarse, no es necesario. Bueno, esto es todo un poco las guías de todo lo que les estuve comentando, los objetivos de tratamiento. ¿Cómo se trata la claudicación? Yo primero tengo que lograr control de los síntomas. Entonces tengo que saber a qué distancia claudica dependiendo de la velocidad. Tengo que prevenir que evolucione la isquemia crítica. Acuérdense que el porcentaje que evoluciona la isquemia crítica es poco. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Porque tengo que prevenir la amputación futura. Control de estos pacientes, estricto factor de riesgo cardiovascular. Fíjense la definición que está en rojo. El tratamiento del claudicante está dirigido no solo a mejorar la distancia caminada, o sea que claudique menos, sino también, y más importante, a bajar el riesgo cardiovascular. Nunca olviden eso. El claudicante, además de que él me viene por ahí a ver, no es lo común que la gente consulte para claudicación, pero el que viene porque quiere caminar mejor y mejorar su calidad de vida, lo que yo me tengo que preocupar además es porque después no se infarte, no tengo una ACV. Por ambas cosas, por mejorarle su claudicación, pero también por bajarle su riesgo. Siempre el tratamiento inicial de la claudicación, cosa que no hay prácticamente en la Argentina, es el ejercicio supervisado. ¿Qué es el ejercicio supervisado? Es lo mismo que va Valentina a ver en rehabilitación cardíaca. Hacer el tratamiento de la claudicación con alguien que le diga al paciente cómo caminar, cuánto, cuándo parar, cuándo ir aumentando la distancia de caminata. Bueno, si la claudicación, yo le hago ejercicio supervisado, pongámosle que el paciente lo hace, si no es supervisado, también sirve el ejercicio por su cuenta. ¿Cómo hay que decirle al claudicante que camine? Yo lo habitual que hago es decirle, bueno, agarrá un día, anda a caminar la vuelta a la manzana, que no tengas que pararte, y arrancá y fíjate a los cuántos metros te empieza a doler. Entonces, lo que el paciente después tiene que hacer es caminar hasta que empieza el dolor y parar, esperar 5 minutos, volver a caminar esa cantidad,
parar, descansar, volver a caminar esa cantidad y así durante 20, 30, 40, 50 minutos. A la semana, de nuevo lo mismo. Primero que se haga un test, seguramente camina más y dice, bueno, ahora claudico a los 90. Y claudicar y caminar hasta los 90, 100, cuando me empieza a doler, para, descansa, sigue. Ese es el tratamiento, es el ejercicio físico que puede ser supervisado y si no tengo medios donde hacerlo, no conozco en Rosario que nadie haga ejercicio físico supervisado, le explico al paciente. A ver, entrená así. Bueno, si el paciente mejoró con el ejercicio físico o bien la claudicación no impacta negativamente, va a seguir con tratamiento médico